Hola, bienvenidos a un video más de uñas para ti. En esta ocasión veremos lo que son las uñas francesas con tip blanco paso a paso. Pero antes dale like, suscríbete y comparte. Así que prepara tu material para comenzar. Lo primero que haremos será preparar la uña. Para esto vamos a aplicar lo que es removedor de cutícula en cutícula y dejaremos reposar. Mientras que dejamos reposar, lo que haremos será cortar las uñas y darle forma a las uñas. Para empezar a preparar la uña, si es necesario quitar esmalte, quitamos todos los excesos de esmalte para dejar limpia lo que es la uña. Ya que terminamos de cortar las uñas y darle forma a la uña, nuestro siguiente paso será empujar la cutícula. Lo haremos muy suavemente sin lastimar y ya que empujemos toda la cutícula, si es necesario cortaremos cutícula. A continuación empezamos a jalar todo lo que es el perigeo y lo jalamos hacia abajo para empezar a limpiar lo que es la uña. Recuerda, siempre la preparación de la uña se hace delicadamente y con mucho cuidado para no lastimar. Muy bien, ya que terminamos de limpiar lo que es la uña y preparar, quitando lo que es el perigeo, a continuación nuestro siguiente paso va a ser sacudir. Recuerda no tocar la uña ni que tu clienta toque su uña. Sacudimos con un bledo o con un cepillo suave y posteriormente empezamos a limar muy suavemente la uña natural en círculos y solo para quitar lo que es la primera capa de la uña, así que hay que hacerlo con mucho cuidado y sin tocar piel. Ahora sacudimos el polvo y verificamos que hayamos quitado bien lo que es el perigeo. Y a continuación empezamos a desinfectar con el antiséptico, así que limpiaremos cada uña con el antiséptico para quitar polvo y desinfectar. Uno de los errores más comunes es no limpiar muy bien y no preparar muy bien la uña. Así que te invito a que veas nuestro video de preparación de uñas para que veas paso a paso cómo es el procedimiento y así no haya desprendimientos. Así que después de haber preparado la uña aplicaremos lo que es el pH Bond. Lo aplicaremos en toda la uña y no pasa nada si toca la piel. No es un ácido, pero lo más recomendable es que solo lo apliquemos sobre la uña, en todas las partes de la uña y 2 veces. Lo primero que haremos después de preparar la uña es medir los tips. Como verás, son tips de plástico de color blanco con una sonrisa pronunciada. Así que lo primero que haremos será empezar a elegir los tips de cada dedo y así como los vamos eligiendo, los vamos poniendo cerca de nosotros para empezar a pegarlos. Recuerda que sea más grande o de igual tamaño que la uña de la persona. Si es más grande, limaremos los laterales para igualar el tamaño de la uña natural. Así que vamos seleccionando uno a uno para empezar a trabajar lo que es la mano izquierda o la mano derecha. Habiendo seleccionado los de una mano y pegarlos, vamos a continuar a seleccionar los de la otra mano y pasaremos a pegarlos también. No olvides antes de pegarlos limar lo que son los laterales para que embonen muy bien en la uña, pero no los vayas a limar de más. Siempre que estés trabajando, trata de guardar todas las cosas que ya no estés utilizando para que no se te caigan y no se te revuelvan, o para que no se te caigan y ya no funcionen o ya no sirven o se contaminen. Realizar uñas con tips blancos es uno de los procedimientos más fáciles, pero muchas veces al principio no pegamos muy bien lo que son los tips, porque como no se ven gracias a lo blanco, no es lo mismo con los naturales o los cristal, que sí se llegan a ver las burbujas, en estos no. Entonces pasaremos a limar lo que son los laterales de cada tip. Recuerda de limar con mucho cuidado de no pasarte, para que enseguida con la resina peguemos los tips francés sin que queden burbujas y con cuidado de que peguen bien. Si no pegan bien, pueden caerse o meterse la comida y formar hongos. Pondremos la cantidad adecuada de resina y presionamos y por unos segundos hasta que haya secado. Entonces recuerda, lo primero que vamos a hacer es escoger los tips que más se adapten al ancho de tu uña. Una vez que tengas seleccionados, pégalos con el adhesivo especial. Ya que los hayas pegado, vamos a limar con cuidado el tip, lo que son los laterales.
Aquí va a haber una diferencia de los tips naturales con los tips cristal y los tips blancos. En los tips naturales y cristal vamos a difuminar la diferencia entre la uña y el postizo. Aquí no, aquí solamente vamos a hacer poroso lo que es el tip, pero no vamos a difuminar lo que es la sonrisa del francés. Entonces, como estas uñas son blancas, no podremos ver la superficie de la uña y eso puede ocasionar que se pegue mal, así que hay que poner mucha atención y hacerlo con mucho cuidado. Si no se aplican correctamente, las quitamos y la volvemos a intentar. De que ya si pegaste el tip, fíjate muy bien si no quedan burbujas o no quedó separado en lo que es la parte baja de la uña. Recuerda siempre quitar el sobrante de resina y así aplicaremos en todas las uñas sin que queden chuecas. Ahora iremos con la siguiente uña. Volveremos a hacer el mismo procedimiento. Limaremos laterales, pondremos resina y lo aplicaremos. Y así lo haremos en todas las uñas. Recuerda siempre presionar muy bien en lo que son la sonrisa de la uña para que peguen muy bien las puntas de la sonrisa. Antes de continuar con el siguiente paso, hablaremos de una herramienta muy importante en estos tiempos, que es el medidor de tips. El medidor de longitud de uñas recién añadido te permite asegurarte de que la longitud de cada uña sea la misma de acuerdo a tu preferencia al cortar cada uña. Entonces, a continuación procederemos a cortar cada tip con el cortatip, siempre preguntando de qué tamaño se desea el largo de las uñas. Para esto utilizaremos el medidor de tips, del cual mencionamos anteriormente, que es un calibrador de uñas, que es una herramienta para medir el largo de las uñas artificiales en diferentes tramos y así conseguir un largo igual en todas las uñas. Listo, ahora pasaremos a limar laterales, faldones, para quitarles un poco lo ancho y quedan más estéticas, naturales, quitando polvo totalmente para no encapsularlo. Entonces recuerda, primero limarás los laterales que son 5 lados y después le quitarás el brillo a la uña o tip, pero eso lo haremos muy suavemente. Como mencionamos anteriormente, solamente se hace porosa la uña, pero no se quita y se difumina lo que es la sonrisa. Así que este paso lo puedes realizar con la buffer si es necesario. Vamos a limar la superficie de la uña blanca solo un poco, haciendo porosa, y para desvanecer solo un poco la separación sin perder la forma de la sonrisa. Recuerda no tocar la uña en la que estás trabajando. Posteriormente limpiaremos lo que es la uña para quitarle el polvo. Yo lo hago con una toallita y muchas veces también lo que yo te recomiendo es que con tu cepillo lo mojes con un poquito de cleaner y así pases el cepillo en todas las uñas para quitar todo lo que sea el polvo y todo el polvo que se mete en todas esas esquinas. El siguiente paso es esencial. Recuerda que no lo puedes olvidar, porque si lo llegaras a olvidar tendrías que quitar las uñas porque seguramente al otro día se van a caer. Es la aplicación de primer. Aplicar 2 capas de primer en la cama de la uña sin tocar lo que es el tip, porque si no lo va a deshacer, ya que es un ácido. Entonces nunca olvidar este paso, si no tendrás que botar las uñas. Entonces después del limado vamos a aplicar 2 veces primer y luego empezaremos a preparar nuestro monómero y el acrílico rosa y el acrílico cristal. Este acrílico es un cover, también llamado maquillaje de uñas. Se utilizan para cubrir las imperfecciones de las uñas y para darle un tono más natural. También para alargar la cama de la uña si se quiere realizar una extensión. También prepararemos nuestro monómero y solo pondremos lo necesario para cuando terminemos de utilizar el monómero lo volvamos a guardar para no estarlo inhalando. Además es muy volátil y si lo dejamos afuera se evaporará gran parte de nuestro producto. Tomaremos nuestro pincel, recuerda siempre mantenerlo limpio e hidratado. Pondremos la primera perla en lo que es la cama de la uña. Pondremos una perla muy delgada solamente para que se nivele con lo que es el tip.
Esto lo haremos ya que nunca podremos poner alguna decoración sobre la uña natural, ya que si ponemos o aplicamos alguna decoración como cintilla o flores o naturaleza muerta, lo que va a suceder es que la misma uña va a empezar a respirar y a segregar grasa. Así que no podemos poner ninguna decoración sobre la uña natural y siempre te recomiendo poner un poco de acrílico si es que vas a decorar antes de decorar. Ahora bien, puedes utilizar poco acrílico y más seco de monómero para que controles lo que es la perla, pero también puedes tener un buen control de acrílico, y aquí es donde te muestro que puedes colocar la perla ya polimerizada y bajas tu dedo a 45 grados para que el acrílico se vaya acomodando solo, de esta manera. Ya sabes, humedeciendo muy bien el pincel y dejando que se humedezca muy bien el acrílico. Tomar una perla grande y aplicarla, presionar y dejar en el área de cutícula con el dedo inclinado hacia abajo unos 45 grados. Dejamos que el acrílico se baje solo y con el cuerpo del pincel comenzamos a colocar en los laterales y empujar hacia el área de cutícula. Con el pincel bien húmedo te vas a dar el tiempo necesario para trabajar adecuadamente esta técnica. Para trabajar lo que es el glitter ya mezclado con el acrílico, como lo tengo aquí, vamos a tomar una pequeña perla de glitter de esta forma y lo iremos colocando en los lugares que deseamos que se vea lo que es el glitter. Va acomodando con el pincel húmedo para que tú vayas poniendo los brillos en donde deseas. También puedes difuminar y eso lo vas a hacer aplicando una base de glitter y luego otra perla de base de glitter y esa la vas a extender hacia la parte de arriba. Ahorita solamente estamos aplicando lo que es el cover y estamos aplicando lo que son los glitters ya mezclados con el acrílico. Te recomiendo utilizar 2 godets para la aplicación. Un godet vacía el monómero limpio. Con el tiempo sabrás que la cantidad es necesaria de acuerdo al set que realizas, mientras tanto vacía 3/4 partes del monómero. En el godet número 2 con un gotero toma del godet número 1 monómero y colócalo en el godet número 2 para ir utilizando poco a poco el monómero una vez que termines la base y decoración de la uña. Utiliza el monómero del godet número 1 para encapsular. Haciendo este procedimiento lograrás encapsulados limpios en menor tiempo y con una calidad muy profesional, ya que sabías que el monómero contaminado no permite la formación de las perlas. Deja lechoso el encapsulado y tarda más tiempo en secar. Recuerda aplicar muy bien las perlas en lo que es el área de cutícula. Lleva la perla pequeña hacia la cutícula. Recuerda mantener el dedo de la clienta inclinado a 45 grados para evitar que el acrílico se corra hacia la piel de la cutícula. Limpia el pincel en la servitoalla aplana y desliza la perla hacia el área de cutícula sin tocar piel. Pon tu pincel a 45 grados para lograr sellar la cutícula. Barre suavemente hacia abajo para unir con la primera aplicación. Ahora con el acrílico cristal, que es transparente, vamos a encapsular lo que es el francés y la decoración que pusimos, ya sin meternos con el área de cutícula, solamente encapsulando en punta. Y también vamos a aprovechar para fortalecer lo que son los puntos de estrés. Es importante no seguir desvaneciendo o barriendo el pincel sobre el acrílico, porque lo único que vamos a conseguir es que el pincel se ensucie demasiado. Entonces presiona como se ve aquí y de esta manera lo vas a poder acomodar perfectamente. Además no crearás burbujas de aire y tampoco se va a ensuciar para nada tu pincel y va a ser más fácil que puedas trabajar, y también vas a desperdiciar menos producto y vas a gastar menos en limpiadores de pincel. Vamos a aplicar perlas para las zonas que nos faltan aplicación y bajamos. Voy presionando para que no me vayan quedando bordes y aplico otra perla en punta. Esto lo hago solo en las uñas cuadradas. Extiendo de esquina a esquina y aplico la técnica de reversa. Ahora aplicaré acrílico con perlas pequeñas solo donde haga falta. En este caso es para reforzar la uña en los puntos de estrés y un poco en la zona de cutícula. Tú lo aplicarás donde veas que hace falta. Esperamos a que seque lo que es el acrílico para empezar a limar.
Una vez elaboradas ambas manos, siempre comenzamos por el dedo meñique y terminamos en el dedo pulgar. Comienza limando con granos 100 laterales de la uña. Lima punta, área de cutícula. Para la área de cutícula te recomiendo limar hacia una sola dirección y con una lima de filo 150 o viejita para evitar cortar a tus clientas. Y posteriormente la superficie de la uña hasta desvanecer por completo las imperfecciones de la uña, emparejando uniformemente hasta lograr estilizar la uña al gusto. Nunca olvides quitar el exceso de polvo y los restos de polvo para no encapsularlos, porque si no, entonces se podría contaminar a la hora de poner el brillo o de poner alguna decoración. Ahora verificaremos el largo de las uñas. Por si hace falta limar lo que es punta, limaremos. Si vemos que falta o nos pasamos un poquito, hay que emparejar todas las uñas. Ahora con una gasita húmeda de cleaner vamos a empezar a limpiar las uñas y quitarle los restos de polvo para empezar a decorar o para darle brillo. Hay dos formas de decorar. Encapsulado, se decora antes de aplicar el acrílico con la ventaja que durará el decorado y con la desventaja de que para cambiarlo se tiene que quitar las uñas o poner otras decoraciones sobre el mismo o sobre el acrílico. Se decora ya terminada la uña arriba del acrílico y se encapsula con gel. Este decorado sí se puede retirar limando el gel, pero con la desventaja que dura menos tiempo y se tiene que cambiar en el retoque. Ahora lo que haremos nosotros es aplicar lo que es el top coat brillo, pero antes no olvides aplicar primer en lo que es el área de cutícula para que a la hora de aplicar el brillo no haya desprendimientos en esa área. Es importante sellar muy bien lo que son las puntas con el brillo top coat para que no haya desprendimientos y para proteger la punta de la uña. Recuerda realizar una correcta aplicación de brillo top coat, ya que si aplicamos en exceso de cantidad, se extenderá el gel a los laterales, llegando a cubrir la piel. Esto hace que el esmalte no cure adecuadamente, ya que la luz no penetra en una capa gruesa. Además, si pones mucho exceso, es probable que se arrugue o que quede blando cuando lo metas a la lámpara. Si aplicas poca cantidad a la hora del secado, se encogerá el gel, cubriendo solo algunas zonas, así que lo correcto es aplicar siempre capas finas de gel. Habiendo metido las manos a la lámpara y secado las uñas, vamos a aplicar lo que son piedras con ayuda de la katana, que tiene dos lados, una para tomar lo que es la piedra y otra para acomodar la piedra en la uña. Yo lo que apliqué fue un gel especial para pegar piedras y ya que las coloqué en el lugar que yo quiero o en el lugar indicado, vamos a introducir la mano a la lámpara para secarlas durante 30 o 60 segundos según la lámpara. Y finalmente aplicaremos aceite de cutícula en cada uno de nuestros dedos. Y aquí es donde terminamos nuestra aplicación de uñas francesas con tip. Si te fijas, hicimos una decoración sencilla para empezar a practicar la decoración. Así que si te gustó este video, dale like y suscríbete y nos vemos en el próximo curso. Gracias por vernos. Bye.